Bien, como les anuncié, hoy vamos a tratar el tema que se celebra hoy, que es el 17 de octubre, tal vez la fecha más importante para las conmemoraciones del peronismo. Es prácticamente la fundación del peronismo y para eso he convocado a dos personas inteligentes, capacitadas, que piensan distinto sobre esta cuestión: el senador Juan Manuel Abel Medina, que es peronista, viene de una familia peronista, y el intelectual Fernando Iglesias, que, como todos sabemos, tiene una visión muy crítica del peronismo. La primera pregunta, a propósito de esta fecha de hoy que quiero hacerles, es ¿qué significa para ustedes? Después vamos a hablar del presente y del futuro. ¿Qué papel cumplió o qué construcción hizo el peronismo en estos 70 años, que es más de 70 años que se están celebrando, 71 que se están celebrando, conmemorando, digamos, de su fundación? ¿Qué contribución le hizo al país? Básicamente el peronismo de hace 71 años viene representando y expresando políticamente los deseos, intereses, sueños de los humildes y los trabajadores de la Argentina. Fueron 71 años en los cuales el peronismo mucho tiempo estuvo proscripto, otro tiempo gobernó, otro tiempo hubo oposición, y durante todo ese tiempo, con sus más, con sus menos, con sus cuestiones mejores y con sus cuestiones peores, siguió manteniendo y sigue manteniendo hasta hoy esa expresión política de los trabajadores y los humildes de la Argentina. Yo creo que lo más notable de lo que nos sentimos peronistas es expresar ese mundo de ideas y expresarlo políticamente en el pasado y en el presente, sea gobernando o sea condicionando, quizá como ocurre hoy, algunas decisiones que quizás un gobierno podría tomar, pero por existir el peronismo no las toma, cuidando la protección social de los humildes y los trabajadores. Bueno, Juan Manuel dijo deseos, intereses y sueños. Yo no tengo ninguna duda de que el peronismo interpretó los deseos y los sueños. Los intereses es toda una discusión muy distinta. Y me parece que el 17 de octubre evoca dos cosas muy distintas. Uno, las aspiraciones legítimas de justicia social, de participación política, de la gente que se movilizó y de los trabajadores argentinos. No cabe ninguna duda de que eso tuvo que ver con el 17 de octubre y que fue el peronismo el que convocó. Una cosa muy distinta es lo que hizo con eso. El 17 en 1945... la clase trabajadora argentina tenía, para las condiciones de la época, era claramente la clase trabajadora y el pueblo que gozaba de las mejores condiciones, de los mejores salarios, de la legislación social más avanzada. Han pasado, Juan Manuel también dice, a veces estuvimos en el gobierno. No es que a veces estuvieron, el peronismo desde entonces hasta ahora ha gobernado más que todas las demás fuerzas políticas juntas. Ha dispuesto de una oportunidad única. Ha tenido 3 líderes peronistas, han tenido una década completa a disposición, con Perón, con Menem y con los Kirchner. Los últimos 26 años han gobernado 24 y los 2 años en los que no han gobernado han tenido el control del Senado, lo que quiere decir que no pasaba ninguna legislación que el peronismo no aprobara, el control de la CGT. Digo, ¿cómo es que la Argentina, después de todo eso, resulta que pasó de ser el país admirado y envidiado por uruguayos y chilenos, a tener 29% de pobreza cuando entregaron el gobierno, cuando en Chile y en Uruguay están en el 10 y el 12%. Una cosa es los deseos y los sueños que efectivamente el peronismo encarnó, y otra cosa es lo que hizo con ellos. Yo creo que la prueba más clara de eso es por qué después de 71 años, 10 años después del nacimiento del peronismo, hubo toda una campaña muy fuerte, esa dictadura, para prohibir el nombre de Perón, prohibir sus espacios, prohibir nombrarlo, proscripciones, sangre, asesinatos. Las elecciones del año pasado volvieron a demostrar que el peronismo sigue expresando políticamente esos sectores. Y esto no es porque la gente sea tonta, como a veces se piensa o se desvaloriza sus opiniones. Básicamente porque es la expresión política de los intereses que se fueron demostrando con hechos. La mayoría de los derechos, la mayoría de los beneficios que han logrado los humildes y los trabajadores de la Argentina se lograron en los gobiernos peronistas, desde la jubilación, pasando por las vacaciones, el aguinaldo, hasta épocas más recientes, el tema de lo que fue el blanqueo laboral, la asignación universal por hijo, obviamente como producto colectivo de la política discutiendo de estas cuestiones, pero básicamente esos sectores siguen sintiendo que el peronismo los expresa políticamente. Eso no quiere decir que no hayamos cometido errores. Obviamente el peronismo, como se sabe, es amplio, plural, diverso y estamos permanentemente en discusión. Eso, una cosa no niega la otra. Lo que yo sí quiero recalcar con mucha fuerza es que el orgullo que tenemos nosotros es expresar políticamente esa posición en la Argentina, que es tan legítima como otras, no es ni más ni menos legítima como la otra, pero que requiere ser respetada.
Bueno, Juan Manuel habla como si hubieran ganado las elecciones. Me parece que perdieron. Y perdieron en la provincia de Buenos Aires, donde están la mayor parte de los pobres que el peronismo produjo y que el peronismo, a través del clientelismo, controla. Y todo lo demás es el viejo relato de la leyenda peronista. No había derechos en la Argentina. Yo esto me lo traje anotado porque no había ningún derecho, pero para poder mencionar los más elementales me los tengo que anotar. Descanso dominical, 1905, gobierno de General Roca. Vacaciones pagas, 1933, gobierno de Uriburu. Jornada de 8 horas, Irigoyen, 1929. Primera ley general de jubilaciones, que tuvo muchos innumerables antecedentes por gremio, 1924, el Galerita Alvear. Y puedo seguir casi eternamente. Primera ley de accidentes de trabajo, 1915, Sáenz Peña. Primera ley de protección del trabajo de mujeres y niños, 1907, gobierno de Figueroa Alcorta. Primera reglamentación del trabajo a domicilio, 1918, Victorino de la Plaza. Indemnización por despido sin causa, protección a la maternidad, licencia paga por enfermedades, gobierno de Uriburu. Yo te hago una sola pregunta, ya que la legislación... Una pregunta, te hago una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Estamos debatiendo, digo. Sí, pero déjame hacerte una pregunta para cerrar. Estos derechos se hicieron masivos y pasaron a ser de las mayorías a partir del año 45-46. Pero eso es el relato. No, es el la relato. realidad que estaba la legislación. Primero no había legislación. Ahora había legislación, pero no se cumplía. Yo te digo, decime una sola ley importante que por primera vez haya tenido sanción durante un gobierno democrático peronista. Una. Desde la asignación universal por hijo, para decir las últimas, bueno, hasta decirte la recuperación de IPF, la recuperación de las jubilaciones, social. La recuperación de las jubilaciones. A ver, 1924 es la primera ley de jubilaciones, es de Alvear. Bueno, pero preguntemos a los argentinos si hace poquito tiempo tenían la jubilación o estaban a punto de perderla en la Argentina. Digo, una cosa es votar una ley, otra cosa es hacerla efectiva. Y la mayoría de las leyes, como te demuestra la realidad política y lo que demuestran todos los análisis, se hicieron reales a partir de justamente estos gobiernos peronistas que le dieron sentido, reitero, cuestiones para completar, obviamente faltaban un montón de cosas, pero que después de 71 años, en las elecciones que perdimos efectivamente, como vos decís el año pasado, el 49%, obviamente menos de la mayoría que votó otro partido, con todo derecho y con toda legitimidad, haya volvido a refrendar que el peronismo expresa esos intereses, es lo que realmente vale en política y lo que estamos expresando hoy. Perdieron, cuando el 17 de octubre, hay otros que los representan todavía mejor. En la política, otros sectores que están muy bien que los representen y es muy bueno que otros sectores sociales tengan una representación política, está bien, porque eso es la democracia y de esto se trata. Pero hoy, por ejemplo, como han discutido mucho en este programa, cuando se le pide al actual gobierno, incluso parte de este actual gobierno, dicen que tienen que ser más duros con el ajuste, avanzar más fuerte en una cuestión, justamente no se lo hace en gran medida porque hay un actor social y político, expresado no solo por lo partidario, lo legislativo, sino también lo social, por la CGT, los sindicatos, que expresa otra mirada sobre la Argentina. Y esa mirada es la que representa el peronismo. Bueno, yo tomo dos afirmaciones de él como confesiones. Primero, no pudo nombrar una sola ley de legislación social sancionada por el peronismo original, como dice. La asignación universal por hijo, Perdón, déjame terminar porque vos hablaste mucho. La asignación universal por hijo, yo te cuento porque yo estaba en el Congreso. Fue un proyecto originario de la doctora Carrió y lo sacó tu gobierno cuando el Grupo A, que éramos los opositores, juntamos la mayoría para sacarlo. Antes de que lo sacáramos nosotros, después, aparte, asignación universal por hijo. Tomemos el caso porque es muy bueno. A ver, ¿cuándo era la gran emergencia social? En el 2003. ¿Por qué esperaron hasta el 2008? Raro, ¿no? Esperaron hasta el 2008 porque no la querían sacar. Estaban los proyectos desde la década del 90. No eran del peronismo, eran de la oposición al peronismo y lo sacaron en el 2008 cuando perdieron las elecciones y nosotros tuvimos mayoría parlamentaria. Eso es un ejemplo de toda la mentira que ha construido la leyenda peronista acerca del relato. No pueden mencionar... Eso es justamente el ejemplo. Un montón de ideas, no pueden un montón de mencionar lo llevó a la realidad y lo llevó a la realidad del peronismo. Sí, bueno, es exactamente lo mismo. No llevaron a la realidad nada, las leyes estaban. La asignación universal por hijo, 3,6 millones de asignaciones por hijo que se cobran hoy en la Argentina son a partir de una ley, primero un decreto, después una ley tomada por un gobierno peronista, con apoyo, como amplios apoyos, sin ninguna duda, pero justamente hay ideas que tienen que ser llevadas a la realidad. Y en la Argentina el que apeló por la igualdad social, con sus problemas, con sus dificultades, ha sido históricamente el peronismo. Por la igualdad social, eso es la leyenda. La realidad dice que dejaron 29% de pobres, dejaron la infraestructura devastada, la gente en las villas, dependiendo de los punteros, hicieron un verdadero desastre. Nunca dejás terminar. Esa es otra característica peronista. Pedir respeto por la propia palabra y no respetar la de los demás. A ver, dejaron un desastre y por eso perdieron en el bastión peronista donde estaban los más pobres, que no quisieron seguir viviendo en una provincia que hace 30 años que gobierna el peronismo ininterrumpidamente, que es la provincia de Buenos Aires, y que terminó inundada de agua y de droga.
Por eso perdieron en la provincia de Buenos Aires, porque la gente no reconoció, y los más pobres no reconocieron en el peronismo y en Aníbal Fernández el rostro de la justicia social, sino el rostro del narco. Y eso es lo trágico que pasó del peronismo. Siguen invocando, siguen haciendo esta distinción. Los demás partidos representan a otros sectores sociales, a los trabajadores los representamos nosotros. La verdad es que las elecciones no les dan la razón. A ver, déjenme hacerle... Me cuesta hablar porque larga también bastante, perdón si lo interrumpo, pero lo que yo digo básicamente es tal desastre no habremos hecho, sacamos el 49%. Si después de 71 años supuestamente de relato, de mentiras, de disparates, la mayoría de los sectores humildes de los trabajadores siguen confiando en el peronismo, uno debe pensar que por algo es, ¿no? Si no, es un gran error, hay gente que es más tonta, que no sabe, que no piensa. No me interrumpa como yo te interrumpí. Yo no he dicho eso. Bueno, por eso digo, en ese sentido, tal desastre no hay. Lo que ha habido en la Argentina es justamente un sector político y social, que es el peronismo, que ha peleado históricamente por defender esa igualdad social. Y en eso lo ha hecho en lo concreto, y la gente lo ha vivido y lo ha sentido como parte, y lo ha expresado políticamente, votando en su mayoría, la mayoría de las veces masivamente, y en otros, como hablamos ahí, por un 49%, a un proyecto político que, reitero, ha cometido sus errores, como cualquier otro proyecto político, ha tenido sus más y sus menos, pero es un proyecto político que jamás ha llegado al gobierno que no sea a través del voto popular. Hemos estado en el gobierno por el voto popular y hemos salido del gobierno por el voto popular como corresponde a la democracia. Es raro lo que decís, porque vos acabás de reivindicar como peronistas las leyes del 45. ¿La dictadura del 43 al 46 vale como peronismo o no vale? Porque primero decís, las leyes del 45 son del peronismo. Y después decís siempre, déjame terminar. Vos decís, reivindicaste las leyes del 45 como leyes del peronismo, ¿no? Hablaste, por ejemplo, del aguinaldo, ¿no? Es del 45, no es del 46. Y no había peronismo. El 45... Justamente hoy estamos reconociendo el nacimiento. O sea, no había peronismo, pero la ley del 45 es peronista. Surge, estas son las cosas de lo... Esa es la leyenda. Nos convocó acá a hablar de 61 del peronismo. Yo les reconozco un gran mérito, que son unos guitarreros extraordinarios. Porque la ley del 45 es del peronismo, pero ellos llegaron siempre solamente por el voto popular, ¿no? A partir de que existimos como partido político, hemos llegado solo por el voto popular. Entonces la ley del 45 no es del peronismo, ¿no? Es de Perón, antes que existiera el peronismo. Bueno, sí, Perón antes de que existiera el peronismo es el golpe del 30 también. Entrando, Capitán Perón, 35 años, entrando con Uriburu, dando el golpe, el primer golpe de Estado. Los problemas argentinos es que uno quiere echarle toda la culpa al otro. Perón hizo el golpe del 30, si no, cuando uno demoniza solo al otro sector, no crea una Argentina. Si me permite, me parece que de la historia hemos hablado demasiado. Y me gustaría hablar, a propósito del 17 de octubre, cuál es la situación hoy del peronismo, cuál es su futuro y qué debería ser el peronismo para volver al poder, que es el proyecto de todo partido político. ¿Quién empieza? A ver, esas son visiones de cada uno. En mi visión particular, yo creo que el peronismo está obligado a renovarse, como ha ocurrido cada vez que la mayoría, como decía Fernando, y tiene razón, cuando el peronismo no consigue esa mayoría electoral por representar a los trabajadores y a los humildes, obviamente una derrota electoral nos tiene que obligar a renovarnos. Y renovarnos quiere decir rediscutir, pensar qué se hizo mal, qué cuestiones hicimos bien, qué cuestiones se hizo mal, autocriticarnos porque hicimos mal y sobre todo generar un conjunto de ideas hacia adelante de cómo encarar los problemas del presente y sobre todo los problemas del futuro. Renovarnos significa cambiar dos caras, cambiar tres siglas y nada por el estilo. En una sociedad compleja como esta, tan mediatizada, a veces es difícil poder recuperar una discusión más programática, más de idea, pero yo creo que el peronismo está obligado a dar esa discusión de cara a la sociedad. ¿Qué hacemos en una sociedad posttecnológica con los cambios tecnológicos que hay para mantener el empleo? ¿Cómo hacemos en la sociedad globalizada para mantener lo que nos interesa, que es la industria nacional, la fuente de empleo, el trabajo? ¿Cómo hacemos para tener nuevas herramientas para enfrentar problemas complejos del mundo global, como el terrorismo, como obviamente el narcotráfico? Esas grandes discusiones creo yo que estamos obligados a hacerlas si queremos volver a ser opción de mayoría. Recuperar esa mayoría significa discutir al interior nuestro y pensar nuevas ideas y nuevos desafíos que tenemos que enfrentar. Fernando. Mira, lo que tienen que hacer lo tendrán que decidir ellos. Yo creo tener alguna idea de lo que no tienen que hacer. Digo, porque para que haya renovación tiene que haber autocrítica, ¿no? Y yo vuelvo a insistir, no hay una sola ley importante social sancionada originalmente durante un gobierno democrático peronista. Ni una. Dos. No hay ninguna prueba estadística de que el peronismo haya industrializado el país. Todo lo contrario. La Argentina pastoril y agropecuaria crecía a nivel industrial al 5.5% hasta 1945. Media de 1875 a 1945. Después creció al 3% y empezó a bajar con Perón al 4,9%. Que fue menos de lo que creció con los gobiernos anteriores y menos de lo que creció con la despreciable, en otros aspectos, revolución fusiladora. 3.
También es mentira la redistribución del ingreso. Cuando uno analiza cómo subió la participación de los trabajadores en el salario, siempre los días más felices fueron peronistas. Fueron grandes platas dulces los primeros 3 años de Perón, los 3 primeros de Menem y los 3 primeros de Kirchner. Y después vino el desastre. Cuando uno hace la cuenta completa e incluye los 2 grandes golpes de mayor aumento de la pobreza en el país, que fueron dados por gobiernos peronistas en el 75 con el Rodrigazo y en el 2002 con Duhalde, y haces la cuenta completa, la verdad es que el peronismo lo hizo tan mal, inclusive por debajo de las dictaduras militares y de los radicales. Si el peronismo siguen vendiendo humo con la leyenda y no hacen autocrítica, de las partes despreciables además, porque hubo torturas en las comisarías, había que afiliarse para ser empleado estatal, había que llevar el luto por evita en forma obligatoria, se torturaba en las comisarías. Yo acabo de encontrar un ejemplo increíble. A Atahualpa Yupanqui, que era comunista, no un oligarca, un comunista, la sección especial anticomunista le aplastaron la mano derecha para que no pudiera tocar más la guitarra y le erraron porque era zurdo. Lo cuenta Atahualpa Yupanqui. Si no hacen autocrítica de esto, si no hacen autocrítica, a ver, ¿por qué todos los grandes monstruos políticos de la Argentina salen todos o del partido militar, muy claro? La única fuerza democrática que tiene grandes monstruos políticos en la Argentina es el peronismo. No se van a hacer nunca cargo de Guillermo Moreno, de Luisito de Lira, no se van a hacer nunca cargo de Herminio Iglesias, de López Rega. ¿Cómo? Digo, ¿hubo montoneros del radicalismo? No, del peronismo. ¿Hubo AAA del Partido Socialista? No, del peronismo. Le tocan todos los monstruos a los muchachos. Yo digo, Joaquín, hay una herencia de violencia política que es hora. Si quieren renovar, muchachos, nos tienen que convencer de que van a hacer autocrítica, no seguir vendiendo humo. Déjalo hablar un poco a Juan. Perdón. Yo digo, sentarse en una mesa para hablar pestes del otro, creo que no le sirve a nadie. Cada uno en un partido político democrático está muy, digamos, orgulloso de lo que hemos hecho nosotros como peronismo en estos años, con sus más y con sus menos, obviamente con las autocríticas que nos hicimos varias veces, una y otra vez los procesos fueron de autocrítica y ahora estamos haciendo profundamente de esta última etapa, como se hizo en otro momento, anteriormente varias veces por el estilo. Lo importante, creo yo, es rescatar lo que es central para la Argentina, que es que hay una fuerza política que expresa los intereses, los sueños y los reclamos de las mayorías de los trabajadores y de los humildes de la Argentina. Y esa fuerza política ha gobernado, ha generado infinidad de leyes, asignación universal por hijo, por ponerte la última, pero vamos a hacer todo el plan rural, vamos infinitamente, todas esas leyes que uno puede recordar, jubilación, vacaciones, etcétera, Es mentira, etcétera. no es cierto. Es mentira. Perdón, que es mentira. Déjalo hablar. En todo eso que hemos logrado hacer durante este tiempo y lo que demuestra que no existe tal desastre del peronismo, que el peronismo antes del golpe militar del 55 había sacado más del 60% de los votos en la elección de vicepresidente. Ahora, supuestamente, después de estos 12 años de desastre, sacó casi el 49% de los votos. Es decir, hay un sector importante de la sociedad, no toda, una parte importante, que se siente muy cercano a nuestra fuerza política y nuestra fuerza política merece ser respetada. No hay que acusarla de ser una maldad y todos los desastres de la Argentina, porque eso no le sirve a la democracia. Yo no voy a venir nunca a esta mesa a hablar barbaridades de otras fuerzas políticas democráticas, sean las que sean, que podemos gustar más o me pueden gustar menos. Lo que sí, de la fuerza política nuestra, espero que se la respete como se tienen que respetar las demás. Ni quitarle el valor a las personas que la votan, ni quitarle el valor a sus dirigentes, porque merece ser respetada igual que cualquier otra fuerza política en la Argentina. Eso está muy bien, yo suscribo todas esas palabras. No me parece que la crítica sea una falta de respeto, y me parece que la idea de que la crítica es faltarle el respeto es una idea exactamente peronista. La idea de que existe un tabú por el cual el que critica al peronismo es gorila, ¿no? Y por lo tanto es una persona despreciable que quiere que los pobres se mueran de hambre y está a favor de la antipatria. Si hubo una fuerza que ha demonizado al adversario sistemáticamente, ha sido el peronismo. Ha sido el peronismo. Los que se consideran y se siguen considerando, a pesar de que han perdido en los distritos más pobres del país, los únicos representantes de los trabajadores son los peronistas. Y todos los demás somos la antipatria, los gorilas, los cipayos, el antipueblo. Y hemos sido demonizados y hemos sido acusados, sobre todo las componentes absolutamente mayoritarias de las fuerzas democráticas del país, que no son peronistas, siempre nos han cargado con delitos que no hemos cometido. Porque yo, por ejemplo, no participé de ninguna dictadura, no apoyo ninguna dictadura y creo que la del 55 fue una aberración y una revolución fusiladora. Y contra la dictadura de Videla me pronuncié en la calle desde el 81. Ahora, cada vez que digo algo del peronismo, me vienen con los bombardeos de la Plaza de Mayo, con el odio gorila. Háganse cargo de la historia. La verdad es que el peronismo participó de todos los golpes de Estado, con excepción de los que se dieron contra él, que fueron los peores, 55 y 76. Pero Perón era capitán y participó del golpe de Estado del 30, fue el principal y el más importante de los dirigentes
políticos de la dictadura militar del 43 al 46. Llegó a la presidencia del 46 y él mismo lo cuenta como candidato de las Fuerzas Armadas por ofrecimiento de las Fuerzas Armadas. Renunció en el 55, no ante el Congreso de la Nación como un presidente constitucional, sino ante las Fuerzas Armadas, llamándole la institución, y el peronismo siguió participando de la destitución de Frondizi, de la destitución de Ilía y de la destitución que tu presidenta reconoció llamándolo Manual de Saqueos y Desestabilización de Gobiernos Peronistas, conferencia de prensa de la señora Cristina Fernández de Kirchner de diciembre de 2012. Ella dice, hay un manual de saqueos y desestabilización de gobiernos peronistas que se aplicó contra Alfonsín y contra De la Rúa y salió del peronismo de la provincia de Buenos Aires. El día que ellos se hagan cargo de su historia y la crítica del peronismo no la tenga que hacer yo, sino que la hagan ellos, voy a empezar a creer que tienen alguna verdadero deseo de renovación y no de seguir prolongando lo que para la Argentina, sobre todo después de un cuarto de siglo de hegemonía peronista, ha sido una verdadera tragedia. Dejémosle los últimos minutos a Juan Manuel. ¿Algo para manejar? Sí. No, yo digo simplemente a los televidentes que me escuchan hoy, a todos que se fijen durante esta discusión, quién chicaneó, quién dejó hablar, quién no dejó hablar. Y se van a dar cuenta, nosotros como fuerza política reivindicamos lo que hicimos bien, obviamente nos autocriticamos lo que hicimos mal como cualquier fuerza política, no queremos ser desvalorizados, ya lo fuimos, reitero, 10 años después de su surgimiento el peronismo fue proscripto, no se dejaba mencionar su nombre, sus dirigentes presos, asesinados, etcétera, 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 y sin embargo 71 años después estamos en esta mesa discutiendo el peronismo. Algunas cosas habremos hecho bien si seguimos discutiendo en esta mesa del peronismo, con esta fuerza, con estas ganas, y queremos en este sentido que se nos considere como se consideran a cualquier otra fuerza política democrática. Cada fuerza política argentina, si me convocan acá para hablar del radicalismo, yo voy a intentar ver qué cuestiones positivas hablar, qué cuestiones hacer. No voy a venir acá a demonizar el radicalismo, no voy a venir acá a demonizar el socialismo, no voy a venir acá a demonizar al PRO. Creemos que la democracia consiste en eso y el peronismo es parte central, reitero, porque nosotros sentimos que expresamos los deseos, los sueños y los intereses de los humildes y los trabajadores de la Argentina. Muy bien, muchas gracias a los dos. Una pausa. Hasta luego.